solo vamos a hacer una recapitulación sobre los temas que hemos venido estudiando desde el primer día de clases y lo que complementa toda la primera unidad, lo que compone toda la primera unidad. Y si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto yo estoy para responderles. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Entonces se recordarán que la primera lección que estudiamos, el primer tema, fue lo relativo con la ciencia política y su desarrollo histórico. Y vimos cómo la política tiene dos términos, obviamente, y desentrañamos el significado de política como también el significado de ciencia. Y entonces en este estudio también vimos de cómo para que a un cuerpo de conocimiento se le llame verdaderamente y constituya verdaderamente una ciencia, tiene que tener varios componentes, como por ejemplo el campo de estudio u objeto, la objetividad, generalidad, la universalidad, la verificación, el método y su campo de estudio, por supuesto. Entonces, y que la política llegó a tener ese nivel, de tal manera que la política hoy la estudiamos como una ciencia y no como cualquier rama de cualquier otro cuerpo de conocimiento, sino que tiene su campo especial. También dentro de este estudio vimos la definición de política. Vimos la definición de política, su origen etimológico y los significados más comunes que puede tener la política. En este tema también hablamos que existe una reflexión llamada pensamiento político, y que esa reflexión del pensamiento político tiene tres corrientes importantes. Una que es el discurso político, que es un pensamiento subjetivo y que ayuda a que se ganen adeptos y se puedan congregar voluntades. La filosofía política, que más que todos le corresponde el estudio relacionado con el ser humano, el Estado, la sociedad, cuál debe ser el mejor gobierno que se debe de construir para mejorar las condiciones de vida de la población. Y por último, tenemos la ciencia política, que estudiábamos en su momento, cómo había tenido un aparecimiento y que le había dado mayor prestancia a la política, y que entre sus acepciones más comunes estaba que era el arte de gobernar un Estado, los asuntos que interesan al Estado, el modo de dirigir un Estado, y que es en sí el arte de gobernar los pueblos o el Estado, y está relacionado con el ejercicio del poder, y también tiene un componente humano, en tanto que sin un pueblo, sin un colectivo gobernado, pues tampoco tendría sentido la existencia de la ciencia política. Y así vimos varias definiciones, como la de Rochelle-Soltau, la de Max Weber,
que nos hablan de política, y luego vimos también una definición propia de la ciencia política. Por otro lado, también se recordarán que estudiamos que se hizo muy difícil poder determinar cuál es el campo de la ciencia política, porque la ciencia política como cuerpo de conocimiento tenía demasiados temas que finalmente desubicaban a la ciencia política y que tenía un gran desorden. ¿Alguien quiere participar recordando qué fue lo que tuvo que hacerse para darle a la ciencia política una sistematización, es decir, para darle un orden y poderla sacar de todo ese caos en que se encontraba? Doctora, ¿sería cuando se reunió en la UNESCO y se delimitaron sus responsabilidades? Así es, Eric, precisamente tuvo que intervenir un organismo internacional. ¿Alguien más quiere seguir complementando esa respuesta? Las clasificó en un orden: ¿Sí? ¿Y qué orden le dio? la teoría política, inciso A; B, las instituciones políticas; C, partidos de grupos, opinión política; D, las relaciones internacionales. Claro. ¿Alguien quiere comentar qué piensa acerca de esta delimitación? Si fue saludable, si creen que tiene todo el contenido que debería de tener la ciencia política, si ustedes como asesores o consultores le agregarían algo más. Es una pregunta muy compleja porque les hice 3 en una. Así no son las de los exámenes hoy. Doctora, considero que son las suficientes, porque esa clasificación abarca lo que es en sí la política interna, su gestión, que es a través de las instituciones. Luego, externamente, le da también la opinión a los partidos políticos, a los grupos cívicos sociales, a las asociaciones, la participación ciudadana. Y luego también enfoca a todos los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces creo que abarca lo interno, lo externo, y dentro de lo interno, pues tanto el gobierno en funciones como a la ciudadanía o a la sociedad. Claro. Y también tiene ese componente teórico que es muy importante estudiarlo, como la misma teoría política y ese desarrollo histórico del pensamiento político, con todo lo que se ha escrito desde hace miles de años, desde los fundadores de la ciencia política hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Todo eso lo previeron y lo dejaron en el catálogo, es decir, en ese listado de temas que la ciencia política tiene que estudiar. ¿Alguien quiere seguir complementando la respuesta, por favor? ¿Edwin? Sí, solo tengo una duda con respecto a lo que acaba de usted mencionar. Si dentro de lo que es la teoría política, ahí tiene contemplado la evolución y constantes actualizaciones que la ciencia política puede tener con el mundo contemporáneo. Sí, efectivamente, forma parte de la historia de las ideas políticas, y de hecho ahí estamos viendo el pensamiento
desde Aristóteles, y vimos también de los grupos, de las corrientes de los sofistas, los epicúreos, Aristóteles, Platón, Sócrates, los griegos, los romanos, el pensamiento de la iglesia cristiana y todos los demás pensadores de los cuales hicimos una reseña de sus obras más importantes. Y aparte de eso, pues también nos lleva en una línea del tiempo. Si dibujáramos una línea del tiempo, nos lleva entonces desde la antigua Grecia, como el título del libro, tal vez parafraseándolo, hasta el mundo globalizante actual. Porque entonces, dentro de esa historia de las ideas políticas, ya está incluido lo más moderno, lo más actual, que sería la democracia. ¿Alguien más quiere continuar con este comentario? Licenciada, o sea que dada la respuesta que le dio el compañero, podríamos decir que en la teoría encontramos de dónde viene, dónde estamos, e incluso encontraríamos a dónde vamos en el sentido de políticas, según entiendo, ¿verdad? Sí, así es. Y aquí encontramos también la relación con la historia, particularmente si estamos viendo la política en Guatemala y también en un contexto mundial, pero también lo tenemos que relacionar con la historia sociojurídica de Guatemala, que creo que es una asignatura que ustedes tienen en este semestre. Vean cómo no están aisladas las materias de este plan de estudios. ¿Algún comentario más al respecto? Buenas noches, doctora. Juan Pablo, adelante. Según su criterio, doctora, ¿hacia dónde va caminando Guatemala, políticamente hablando? Bueno, respondámoslo entre el colectivo. Quiero oír opiniones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Alguien quiere comentar, por favor? En lo referente a la política, en declive, cada vez peor, para atrás. Bueno, ahora, si vamos en declive, ¿qué piensan ustedes? ¿Será saludable que de veras tengamos una crisis muy fuerte, que sería lo que en lenguaje coloquial decimos tocar fondo, y pueda haber un resurgimiento de Guatemala? Perdón, que me gusta el tema. Yo considero que sí, es positivo porque todo cambio que ha habido a través de la historia es a través de un profundo problema. Y entonces ahí se encuentran las soluciones o la creación de un nuevo sistema político. Ahí vamos. ¿Y cómo influye la política internacional y quizá particularmente la política y la doctrina y la doctrina de política externa que tenga los Estados Unidos hacia Guatemala? ¿Tendrá esto algo que ver con una estabilidad para Guatemala? ¿Tendrá esto algo que ver con el fortalecimiento de la democracia? Doctora, yo considero que con respecto a lo que decía Juan Pablo, me parece, hacia dónde vamos,
Es bastante incierto, justo con lo que usted mencionaba en este momento acerca de Estados Unidos, porque lamentablemente no solo Guatemala, sino muchos países alrededor del mundo dependemos del desarrollo, o lo vamos a decir de esta forma, de la evolución o involución de Estados Unidos. Dependemos directamente de cómo responda el gobierno estadounidense a su situación interna y de cómo reacciona su situación interna. Va a resurgir también o va a terminar golpeándonos a nosotros, porque si se recuerdan la recesión que tuvo hace unos años, no solo fue una recesión nacional, hablando de Estados Unidos, sino se volvió internacional. Dejaron de comprar, dejaron de importar, dejaron de exportar. Entonces, lastimosamente, sea cual sea el plan de gobierno, como hablábamos en otras clases anteriores, sea cual sea el plan de gobierno que pueda presentar un aspirante a la presidencia, siempre vamos a depender lastimosamente de Estados Unidos. Y con respecto a eso, vemos desde hace ya unas décadas que lastimosamente los que se postulan traen cierta tendencia de empezar en 100 y dejarnos en 0, lastimosamente, es lo que yo considero, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tenemos mucho que decir en relación a la política externa que tengan las potencias mundiales y para nosotros especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, y que también dependemos mucho del tipo de gobierno que ellos tengan y que quizá mejoremos tanto con la actual administración por ser un gobierno más democrático, menos conservador, quizá un gobierno que toma los temas de la política externa con mucha seriedad y un tanto de sensibilidad social hacia los pueblos de la periferia y los pueblos pobres o en desarrollo, como se les llama, pero que quizá vamos a estar un poco mejor que con un gobierno como el anterior de Trump, donde pues había como mucha incertidumbre, porque no había mucha racionalidad en la toma de decisiones. ¿Comentarios? Sí, Ya, doctora, yo tengo... Por ahí está Mili hablando. Por favor, adelante, Mili. Gracias. Lo que le quería comentar es en relación al presidente que tenemos en este momento, ¿verdad? En algún momento Guatemala vivió una gloria, ¿verdad? Y un orgullo que se tuvo, ¿verdad? Lamentablemente, llevamos décadas en esta situación tan lamentable, ¿verdad? Pero realmente necesitamos un gobierno, como decía usted, que vele por los intereses del pueblo, no vaya a saquear únicamente, ¿verdad? Lo siguen haciendo, y puede tener opinión, pero a su voluntad, a su conveniencia, pues, ¿verdad? Si no, miremos esta cuestión del gobierno que había creado para su novio, pues, ¿verdad? Entonces, los fondos que se ofrecieron y demás, puede tener opinión, pero es prepotente, es indescriptible lo que puedo decir, lo que no puedo mencionar. Las características y las cualidades y los valores morales que estudiamos anteriormente como valores del sistema político, ¿verdad? Son muy importantes para gobernar, y sí, efectivamente, se deben de respetar todos los estilos de vida, porque son asuntos realmente de la vida privada, pero efectivamente quienes encabezan un grupo que dirige los destinos de un país también
tienen que dar un buen testimonio de vida, porque es parte del simbolismo para que adquieran legitimidad y que el pueblo los ame y los respete. Y si no los ama, pues que los respete y les tenga cierta simpatía. Y en esa medida, pues ya saben ustedes que es más fácil la colaboración del pueblo y la obediencia al poder. ¿Algún comentario más en el tema que vamos? Sí, licenciada, en 1950 todos estaban contentos porque llegó el presidente Arbenz con su proyecto nacional. Él decía que él quería convertir nuestro país en una nación independiente de una economía semicolonial, volverla un país capitalista y económicamente independiente. Pero todo eso iba mejorando hasta que llegó Carlos Castillo Armas por aquello de los Estados Unidos, lo sacaron, y desde ahí todo fue un gran retroceso. De ahí llegamos a nuestra época y según nosotros la política en Guatemala estaba bien, pero pasó todo lo que tenía que pasar con el caso de Rosenberg, la línea, el caso Odebrecht. Y desde ese entonces todos tenemos una cuestión de que nos estuvieron dando a todos con el dedo, nos engañaron. Incluso hasta la Iglesia Católica estaba metida entre el repartimiento, no quería entregar las tierras, sino que ellos estaban en contra de la reforma agraria y el decreto 900. Entonces todo eso para mí hace que todo sea un retroceso, pero ahora los presidentes tienen un nuevo reto, que es crear realmente y de cambiar la perspectiva que tiene el pueblo sobre los gobernantes, y que tienen que dejar de ser corruptos, y que también tienen que dejar que el país sea realmente independiente, porque dependemos de los Estados Unidos. O sea, no se ha cumplido eso. Claro, sí, Josué, ese análisis es muy interesante y es un análisis que no debe de perderse de vista, porque efectivamente ahí de 1954 para acá tuvimos un retroceso que ya lleva 70 años. Fue tanto, ahí sí que como dice una canción que ustedes deben de conocer, el recuento de los daños fue tanto que fue algo terrible, fue un retroceso tremendo y que no nos hemos todavía repuesto de ello, y basado en una absurda mentira, porque tú lo has dicho, si lo que quería el gobierno era salir de ese estado semifeudal que todavía teníamos en esa época, para transitar hacia el capitalismo, pero se inventaron una mentira del comunismo y que era comunista, y esa mentira permeó tanto que yo creo, sin lugar a dudas, que hasta quien la inventó se la creyó, y todavía se utiliza esa mentira, y es lo que decimos coloquialmente cuando nos quieren asustar con el petate del muerto, que no voten por fulana de tal o por fulano de tal porque es comunista y nos va a llevar al comunismo, y principian aquellos memes y aquellos chats sobre el comunismo y todas las desgracias que nos va a traer el comunismo. ¿Y qué logra? ¿Qué se logra con ello? La polarización de la sociedad, una división, cuando realmente necesitamos estar unidos, que el sistema político articule sus intereses, que combine los intereses, que procure el bienestar de toda la población, de los sectores productores, del sector económico, de los demás sectores de la población, todo dentro de un concierto del respeto a los derechos humanos, a todos los derechos políticos,
derechos sociales, derechos individuales, pero es así como estamos desde entonces. Gracias, Josué. Pues fuimos viendo el desarrollo de la ciencia política desde el Antiguo Oriente, donde tenía digamos, un carácter puramente empírico, pero que Grecia sí que es donde floreció toda la cultura en el siglo V antes de Cristo, vean ustedes, y florecieron las ideas políticas, y aparecieron los sofistas y los epicúreos, los estoicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, con obras importantísimas y que escribieron toda la teoría política sobre el Estado y la democracia, la ciudadanía. Roma, que era bélica, pero que también absorbía mucho de la cultura de los griegos. Polibio, Cicerón, el cristianismo, que ha tenido grandes ideólogos como San Agustín y Santo Tomás. Y luego en la época moderna que aparece Maquiavelo Maquiavelo ya es del siglo XVI, y pensadores políticos de la talla de Tomás Moro, Martín Lutero, de Francisco Bacon, de Campanella, Tomás Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, y luego ya en los siglos XVII, XVIII y XIX con el gran Montesquieu, el barón de Secondam, de Montesquieu, Federico Hegel, Federico Engels, con Carlos Marx, con Stuart Mill, Vladimir Lenin Ilich, Mussolini, Adolfo Hitler, que dejaron también una huella histórica de dolor que no debe de repetirse, y porque en esa época también se replicaron en toda Europa y en Latinoamérica los gobiernos autoritarios y dictatoriales que dejaron una huella de dolor. Y bueno, ya para entonces le seguimos dando tratamiento al tema del poder, y así vimos cómo la definición de poder que nos da Max Weber, que es la posibilidad de hacer prevalecer en una relación determinada su voluntad, no obstante cualquiera que sea su fundamento. Y el análisis que hicimos también interesante de la definición de poder de Romano Guardini, y que tan importante, ¿verdad?, indicar que hay que ponerle movimiento, que hay que ponerle acción a las ideas, porque las ideas por sí mismas no se mueven y no se puede lograr nada, y que entonces el poder es precisamente ponerle voluntad, energía, compromiso, obligación de hacer las cosas que se tienen que hacer, y más allá de la obligación, el compromiso. Luego vimos cómo la obediencia al poder puede lograrse por medio de la coacción y la legitimidad, y también una clasificación de poder tomando como punto de partida algunos criterios clasificadores, como por su pleno ejercicio, por su origen, por su flexibilidad, por la forma de su ejercicio. También estudiamos que el poder no era lineal, sino que tenía muchas caras, y vimos por otro lado que habían ciertas motivaciones para ejercer el poder que ustedes mismos las explicaron muy bien. Vimos cuál era la justificación del poder, qué efectos se lograban con el poder, la obediencia, el cumplimiento de los objetivos y las metas trazados en los programas de gobierno, y también el temor a la sanción y a la coacción. Vimos además
que las capacidades, que adelante vimos las capacidades del sistema político, pero antes vimos que el poder no era absoluto y que había muchos mecanismos de cómo ir controlando y limitando las arbitrariedades y los excesos que podían cometerse en el poder a través del mismo pueblo. El Estado de Derecho, la separación de poderes, el federalismo, los organismos especializados como Procurador de los Derechos Humanos y la ratificación y aceptación de convenios internacionales. Si tienen algún comentario o alguna duda hasta ahí, pues la podrían plantear. Licenciada, perdón. A la orden, Juan Pablo. Perdón. Sí, Juan Pablo. Estábamos hablando del poder. Yo creo que lo que sucede mucho es que se copia por medio de los jueces y entramos al sistema. Se está intentando también el poder de manera el poder político influye tanto que hasta la justicia se amarra. Disculpa, Pablo, no se te escucha, porque tiene mucho volumen tu micrófono, tu audio, no sé. Sí, Juan Pablo, no se escuchó muy bien, sino un poco entrecortado. Vamos a ver ahí, ¿se escucha mejor? Creo que sí. Sí, se escucha. Sí. Como le comentaba, estábamos hablando del tema del poder y creo que en Guatemala la cooptación del poder judicial creo que es una de las problemáticas que la política ya está ingiriendo dentro del poder judicial, cosa que no debiera de ser así, ¿verdad? Claro, porque estamos hablando de estos pensadores políticos como el barón de Second, Montesquieu, que él dejó establecida un apuntalamiento para el fortalecimiento del sistema democrático y que es la división de los poderes. Y realmente los poderes y constitucionalmente, como leímos en su oportunidad los artículos constitucionales, los poderes del Estado deben de estar separados y no debe de existir subordinación de uno hacia el otro, deben de conservar su independencia, pero esa ley de pesos y contrapesos, como lo están diciendo acá en el chat, está muy debilitado. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Su participación. Es que tan rápido que viene el pantallazo, yo estoy viendo el chat del otro lado escrito, por el otro lado está levantando la mano, en medio tengo ahí están las caritas de ustedes, en el otro lado tengo los nombres, en el otro está lo que están entrando, así que tengo que tener como mucha prestancia para verlo todo. Pero alguien levantó la mano por ahí, por favor. Doctora, A la hora. lo que acaba de mencionar el compañero anterior, no solo el sistema judicial es el que está cooptado, sino que ya hay una injerencia entre todos los órganos, y llamémosle el ejecutivo, el judicial y el legislativo, donde el ejecutivo llega a tomar casi la autoridad total sobre el legislativo, y por ende ya confabulados ellos nombran a las autoridades superiores del organismo judicial. Entonces ya hay una cooptación total de los tres
órganos. Una centralización del poder y además organismos externos que pueden también estar influyendo sobre todo el sistema. Es como ver una burbuja encima de todo el sistema, que es una influencia de carácter externo. Y hasta el tema de la globalización también tiene mucho que ver, mucha injerencia en el comportamiento del sistema político. Entonces se ha vuelto muy, pero muy compleja la estructura de poder, pero sí debe de mantenerse la separación de los poderes, sí debe de mantenerse la institucionalidad y el Estado de Derecho. Es que eso es fundamental en una democracia, y lo que se debe de buscar es el fortalecimiento de la democracia, porque problemas e injerencias creo que las vamos a tener siempre, pero el Estado tiene una capacidad también de neutralizar todo ese tipo de influencias, que sería otra capacidad que no está en ningún texto, que yo la he pensado, una capacidad neutralizadora que debe tener el sistema político para no dejarse influenciar por tanta fuerza interna y externa. ¿Algo más con ustedes? Licenciada, buenas noches. Sí, Dari. Yo tengo una duda. Los dos temas que usted estaba profundizando están en los primeros dos laboratorios. Mi pregunta es si vamos a tocar también el tema del sistema político que está en el laboratorio 3. Sí, también porque el contenido, el contenido llega hasta la página 46. Toda la primera unidad es el contenido del primer examen, porque después ya vimos todo lo relativo a las características del sistema político, también la clasificación de los sistemas políticos, y ahí termina en la página 46 nuestro contenido para primer parcial. Si tienen intervenciones o preguntas, las pueden formular. Si no, nos quedaríamos hasta aquí en la clase de hoy. Doctora, disculpe, con respecto a lo que acaban de mencionar del examen, del parcial. Sí. Digamos, usted nos explicó muchos de los puntos que desarrolló en su magistral. Hubieron muchos, cuando hacemos la comparación con los títulos que aparecen en el libro, que fueron obviados. Mi pregunta radica si le damos mayor importancia a los puntos más relevantes que usted mencionó dentro de su clase y obviamos los que no se mencionaron. Bueno, yo creo que son parte y se integran, pero de obviarlos no, pero sí darle más importancia a todos los temas que yo mencioné. Que usted mencionaba. Muchas gracias. Obviarlos sí no, por favor, porque esta primera unidad es un todo, y entonces posiblemente tal vez algo que yo no mencioné les sirve un poco para reforzar. Hay que leer todo entonces. Sí. Es poco. Para el segundo sí tienen más. Y el segundo le estamos dando duro ya para dejarlo bien afinadito. ¿Algún otro comentario? Licenciada, una última pregunta. Por favor, Dari. En el laboratorio 2, usted menciona que hay que hacer un cuadro esquemático donde hay que expresar el pensamiento político y la obra más conocida, pero son bastantes. ¿Esos también vienen en especial? Sí, porque, bueno, ese es un ejercicio para estudiar y para que ustedes refuercen y para que fijen el conocimiento de la clase de la exposición verbal que yo trabajé acá con ustedes. Obviamente son bastantes, pero yo no puedo preguntarlos todos, pero sí voy a preguntar algunos. Tampoco les puedo decir cuáles voy a preguntar y cuáles no voy a preguntar, porque
como les digo, la unidad es una universalidad, es una totalidad. Entonces, ese ejercicio es para que les sirva de fijación de conocimiento y entonces, al momento de la pregunta, ustedes contesten con más soltura, con más seguridad la respuesta correcta. Es una estrategia de estudio para ustedes, de repaso. Ah, bueno, gracias, licenciada. Bien, Tengo David. una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? Posiblemente unos 40 minutos. Ah, gracias. Si vengan unas entre 20 y 30 respuestas, todas pueden ser tal vez de subrayar y de falso y verdadero. No subrayar, porque ahí no se subraya, sino que de opción múltiple, entonces ustedes escogen si es la A, la B o la C, por ejemplo. Gracias, Liz. Muy bien. En el examen viene a desarrollar temas. No, porque eso hay que, si se les pide desarrollar un tema, entonces hay que hacer una calificación manual en el sistema. Y como tengo 4 secciones, alrededor de 150 por sección, tendría yo que calificar 600. No termino de entregar notas, yo creo que en lo que falta del semestre. Entonces, si tuviera 15 estudiantes, sí, podríamos pedir un ensayo incluso. Pero con esta cantidad de estudiantes y como son de primer nivel ustedes, entonces las respuestas son objetivas y directas. y el sistema de calificar es automático. Yo no intervengo. Entonces, la calificación es automática, es un sistema cerrado. Entonces, por eso cuando piden revisiones y todo eso, en un tipo de pregunta y en un sistema cerrado, no hay un resultado diferente, porque la máquina es un sistema, el sistema es inteligente, y entonces la calificación la hace muy bien, como les digo, en forma automática. Entonces, yo a veces me podría, calificando los exámenes en papel, los físicos, puede hacer que yo me equivoque, que sume mal, y en vez de 20, yo sumé mal y califiqué con 18. Ahí hay mucha posibilidad para revisión y que yo lo pudiera arreglar mi error, o que hubiera calificado una pregunta mala cuando realmente estaba buena, porque a mí se me haya pasado entre los 600 exámenes que califiqué, ¿verdad? Entonces sí, pero aquí no existe ese margen, de error. Ya ven que ya la ya fue la que ganó las partidas de ajedrez, ya no hay humano que le haya ganado a la máquina. Doctora, buenas noches. Noches. Perdone ahí la pregunta. Entonces, ¿de una vez nos va a dar la nota cuando terminemos el examen o hay que esperar? No, el examen va a ser calificado por el sistema, ¿verdad? En forma automática. Y ahí me tira una hoja Excel con todos los datos de ustedes, hasta el minuto en que lo entregaron y el minuto en que entraron, qué refresco se tomaron, hasta eso va a salir ahí todo. Y luego yo tengo que pasar esos resultados a las actas oficiales de la facultad, y luego se hace la publicidad en forma oficial por la página de la facultad. Pero ya son actas, ya es en acta, que también están por un sistema computarizado.
Disculpe, este examen es con cámara abierta. Pues no, me parece que no. Y un espejito atrás, decías tú. No. No ponemos espejo. No. Licenciada, la aplicación se puede cerrar después de cierto tiempo. Sí, la aplicación se cierra. De hecho, la aplicación se cierra y ya no permite el ingreso de más exámenes. Por eso tienen que ser muy cuidadosos de entregarlo en el tiempo que está indicado ahí. Deben de concretarse a contestar todo lo que saben y entregarlo, porque si no después ya aparece como no entregado. Así es, mis queridas chicas y chicos, así que les deseo muy feliz noche hoy y nos estaríamos viendo hasta el próximo lunes. Gracias, doctora. Feliz noche. Muchas feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche.